Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Juan Carlos Polanco, su reglamento Gobierno Civil Bíblico. Así que Juan Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, bien, bien, gracias a Dios, bendiciones, espero que estén bien. Aquí estamos, como día lunes, comenzando estas semanas, con todo el ánimo, con todo el entusiasmo y una vez más agradeciéndole a Dios por estar acá en este espacio compartiendo las ideas de la libertad, las ideas de la verdad y aquí, dándole. Esta vez me toca estar solo. El pastor Ricardo tuvo que hacer tuvo que irse para hacer algo aparte, y la señorita Michelle también está con sus problemas de la universidad, todo eso, con sus trabajos, entonces yo voy a estar solito hoy día. Bueno, la, la semana pasada hemos estado hablando sobre cómo es importante modificar la historia, es importante mantener la historia, ¿cierto? La historia tal cual como es. Nosotros los cristianos debemos ser justos a la hora de contar la historia, y si somos buenos, si nos defendemos con las armas de la luz, con las armas de la libertad, nos vamos a dar cuenta que la historia nos va a dar la razón, ¿cierto? Hoy en día nosotros estamos considerados como los extremistas, ¿cierto? Los extremistas, los fachos, aquellos que son los ultra religiosos, los que no quieren, pero cuando ya se apaciguan las aguas, la tormenta calma, todo eso, y cuando ya se disipa todo tipo de humo, de tempestad, uno se da cuenta de que nuestra postura no era tan radical, no era tan, sino todo lo contrario, era la del sentido común, ¿cierto? Era cómo es posible que estemos legislando este tipo de cosas hoy en día, que los jóvenes piensen de esta manera, ¿cómo es posible que hagan eso? Si eso no va a hacer prosperar a la nación, no va a hacer prosperar al país. Entonces, hemos sido aquellas personas que van en contra de la ideología, ¿cierto? De la filosofía cerrada, de todas estas ideas antibíblicas, anticristianas, tal como dice Salmo 2, que se van a intentar, se unirán, consultarán unidos, tratarán ¿cómo se llama?, de ligarse, digamos, de sus vestiduras, sus correas, y dirán, deshagámonos de esto porque esto ya no sirve. Entonces vemos claramente cómo nosotros somos aquellos que hemos impedido, de cierta manera, hemos estado ahí enfrente tratando de frenar este tipo de filosofías que son destructivas, ¿cierto? Cuando la historia pase de aquí en 100 años más, o en 50 u 80 años más, se van a dar cuenta de que lo que le hacía bien a Colombia era este tipo de camino, este tipo de leyes, este tipo de legislación, y se van a dar cuenta de que nuestra postura era la que estaba a favor de todo eso, ¿cierto? De pensar de manera conservadora, de pensar de manera pro familia, pro vida, que estamos a favor de la libertad individual, de libertad de culto. Entonces, no nos vamos a dar cuenta de eso. Entonces, si nosotros estamos con la conciencia tranquila, estamos aplicando la ley de la Biblia, digamos, estamos aplicando los principios bíblicos, tenemos que estar tranquilos, no tenemos que preocuparnos, eh, porque tenemos que tener claro de que en el futuro la historia nos va a dar la razón a nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son estas filosofías que buscan destruir cierto tipo de puntos, de construcciones, de esferas, para poder manipular las masas, manipular los votos, manipular las conciencias de las personas? ¿Qué es lo que buscan destruir? ¿Cuáles son los puntos? ¿Cierto? Podemos ver que como hoy en día se está destruyendo la familia, se está destruyendo la noción que uno tiene hacia uno mismo, ¿cierto? Hacia tu color de piel, hacia tu historia como nación, hacia tu cultura, hacia tu patriotismo, hacia todo, todo. Entonces podemos ver cómo están atacando este tipo de cosas para hacer un ataque a la identidad del individuo, digamos, y así eh, controlarnos, ¿cierto? Entonces, si me permiten compartir, voy a compartir pantalla. Acá, perdón, perdón, por otro lado. Entonces, acá, aquí, perdón, allí.
debemos dar un paso atrás en la historia, ¿cierto? Nosotros debemos darnos cuenta qué estaba pasando, cuáles fueron las estrategias que ocuparon la izquierda, los marxistas, los comunistas clásicos, estos comunistas trotskistas, leninistas, para poder meterse como un virus, Bienvenidos digamos, a nuestra emisora cristiana Busco en Ti, con nuestro eslogan, en Occidente. donde estás no es el... ¿Cierto? Entonces, dice, el que no conoce la historia está condenado a repetir el mismo error 2 veces. Y tristemente, nosotros lo cometemos más de 2 veces. ¿Por qué? Porque no nos han contado la historia como nos las deben contar. Tenemos que tener 2 ideas claras o conceptos claros en este momento. El primero, la evolución de la izquierda, desde el siglo pasado hasta el siglo actual. Y la segunda, la batalla cultural. Lo que nosotros como cristianos debemos hacer para poder enfrentar todo lo que estamos viendo, ¿cierto? Entonces, veamos lo que es la evolución de la izquierda. El marxismo clásico se centraba en esta idea de la lucha de clases y que la historia era un progreso que dependía de esta lucha. O sea, según la izquierda marxista, según Karl Marx, el manifiesto comunista deja claro de que el progreso de la historia ha sido una constante lucha entre el opresor con el oprimido, ¿cierto? Vemos que el esclavo contra el súbdito contra el rey, después el esclavo contra su amo, después vemos esto contra esto, ya ahora lo que estaba viendo en ese momento era el obrero contra el burgués, contra el jefe, ¿cierto? Entonces el burgués era el opresor y perdón, claro, el burgués, el capitalista era el opresor y el obrero era el oprimido. Entonces él pensaba que esta lucha se iba a dar, ¿cierto? Se iba a dar este tipo de lucha, que era parte de la historia. Divide y vencerás, ¿cierto? La táctica del líder revolucionario era dividir a la sociedad entre el oprimido y el opresor, siendo esta la burguesía con el proletariado, ¿cierto? O sea, los ricos con los pobres. Esa era la lucha que se estaba dando en aquella época. Entonces, decía, este líder, ¿cierto? Estos líderes, estoy hablando de Lenin, de Hitler, de todas estas personas socialistas que se pusieron en el poder, de Stalin, después de León Trotsky, todos estos líderes que fueron referentes en aquella época. Este líder se colocaba en la posición de la voz del pueblo oprimido, o sea, él solo se levantaba y decía, el pueblo necesita esto, en contra de los burgueses opresores, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos ejemplos, Chávez contra el imperialismo yanqui supuestamente en Venezuela, AMLO, López Obrador con la magia del poder en México, y Colombia y Chile con el mal llamado neoliberalismo, ¿cierto? Son estos enemigos imaginarios que crean para poder ganarse el poder, para que la gente les crea. Son vendedores de ideas, y si la gente les cree, les da poder, y se posicionan en puestos políticos para comenzar a llevar a cabo sus fines ideológicos. Entonces, donde aterrizó el marxismo fue un fracaso, miseria, muerte, dictadura y un pequeño detalle que se cargaron con más de 100 millones de muertos en el siglo pasado. Ese es un pequeño detalle. Entonces, por otro lado, ¿qué es lo que estaba pasando acá? En el occidente capitalista, o sea, en América, en la Europa occidental y América, empezó a haber un gran éxito económico y el proletariado empezó a prosperar, contrario a lo que Marx decía. Recuerden que yo decía de que Marx pensaba de que el proletariado se iba a levantar, iba a hacer una revolución, y eso es mentira, ¿cierto? Entonces aquí Marx pronosticaba que el proletariado sería cada vez más oprimido, ya que la revolución de clases era inminente, pero no. El obrero vive cada vez mejor en Occidente. El obrero podía trabajar, podía ahorrar, era un socio con su jefe, no era un esclavo, no era un oprimido, sino era una persona que tenía la libertad de que si no le gustaba este trabajo podía buscar otro, no había nada que lo estaba digamos, oprimiendo o obligando a hacer eso. Entonces, el obrero en Occidente, el proletariado, ya no quería cambiar el mundo, se quería cambiar de auto, querían cambiar de casa, ¿cierto? Sus intereses eran otros. Entonces, las ideas comunistas jamás triunfaron en Occidente porque el obrero no estaba interesado en hacer la lucha revolucionaria. A eso no le interesaba, lo que quería era poder trabajar, y si se daba cuenta que trabajaba más duro, más plata ganaba y tenía un mejor estatus de vida, y posiblemente podía llegar a abrir su propia empresa, ¿cierto? A ser como el jefe. Entonces,
Esto llevó al marxismo a cambiar de clientes, este tipo de personas, digamos, de clientela nueva, ¿cierto? Ya dejó de lado la lucha proletariada y ahora estaba buscando nuevos clientes para meterse entre medio de Occidente en sí. Estos nuevos clientes, ¿quién eran? ¿Cierto? La misma consigna del divide y vencerás la siguieron utilizando, pero en diferentes personajes. Esta vez, en lugar del opresor el burgués y el oprimido el obrero, ahora sería el hombre blanco opresor, heteropatriarcado cristiano, y los oprimidos serían todas las minorías culturalmente oprimidas. Estamos hablando de negros, homosexuales, lesbianas, trans, mujeres, musulmanes, indígenas, y hay un montón de grupos más. Ahora están los gorditos, están ahí luchando por sus derechos también, hay una fobia a los chiquititos. Entonces ahí te están hablando, donde hayan victimismo, hacen un lobby y son grupos culturalmente oprimidos, ¿cierto? Entonces, otra vez, ¿qué es lo que pasaba? Este líder se posicionaba nuevamente en el lugar de los oprimidos y la misma historia se repite, ¿cierto? Entonces, pero otra vez no funciona. Ejemplo, Argentina, ¿cierto? Ahí tengo un ejemplo claro de lo que está pasando en Argentina hoy mismo. Este es una frase de Agustín Laje y dice: el éxito del progresismo consiste en su fracaso. O sea, que mientras más fracasen la idea de la izquierda, va a ser mejor para ellos, porque han escuchado al presidente de acá de Colombia que dice que no le conviene que el obrero se haga millonario o tenga plata porque va a dejar de ser de izquierda y no les conviene que la gente tenga plata. Entonces siempre te van a estar vendiendo ese tipo de ideas, de pensamientos, de fantasía, de lo bonito que sería, ¿cierto? Miren lo bonito que sería esto, y siempre están luchando y nunca lo alcanzan porque el ideal es fantasía. Entonces, ese es el éxito, el éxito de la izquierda nueva, de lo que es progresismo, todo eso. Consiste en nunca darle a la gente lo que le prometen que le van a dar. O si no, la gente dejaría de comprar su producto, que es la idea que están vendiendo. Si le dan plata o le cumplen todo lo que dicen, lo hacen y los van a desechar completamente. Y algo que es importante, a la izquierda lo que le gusta es estar en el poder. Eso es lo único que le gusta en sí. Entonces, acá nosotros podemos comprender cuál es la batalla cultural, ¿cierto? Esta batalla de ideas, esta batalla histórica que hemos estado dando a través digamos, de todo este tiempo los cristianos al intentar contar una verdad en sí. Dice, cuando Lenin llega al poder, lo primero que empieza a hacer es destruir los valores tradicionales. Y ahora vamos a ir hablando cuáles son estos valores uno por uno y vamos a ir viendo qué es lo que buscan destruir a través de una distorsión de la historia. Nos han hecho pensar de que la historia ha sido algo que nosotros somos las víctimas, los malos, o sea, somos los buenos, los nobles y otros son los malos y tenemos que rebelarnos contra esto, somos enemigos tal por cual y vamos a ver cuáles son las esferas, las instituciones tradicionales que han intentado destruir para poder llegar al poder, ¿cierto? La familia tradicional, la familia monogámica, la familia cristiana, podemos ver que es el punto principal para poder conquistar una nación culturalmente, ¿cierto? Aquí dice que la Unión Soviética es el primer país en legalizar el aborto, porque todas estas eran tendencias, eran ideas y consignas marxistas. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Tomando en cuenta de que después Stalin quería seguir con el error que estaba cometiendo el Lenin, pero después se dieron cuenta de que les vino un choque de realidad y fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Entonces se dieron cuenta de que el aborto no les convenía, no les convenía que mataran a sus ciudadanos. El choque de realidad, cuando a un progresista, a alguien que te vende un humo, te vende fantasías o te vende este tipo de cosas, le choca la realidad, se dan cuenta de que están parados sobre un castillo de arena, un castillo de naipes, y el primer oleaje que venga o el primer viento que venga se van a derrumbar completamente, sus ideas se van a derrumbar completamente. Pero aún así, la Unión Soviética con todo este tipo de cosas llega al colapso, pero conservaron este virus ideológico, ¿cierto? Hay algo que hay que tener claro. Hay un comunista del siglo pasado, italiano, Antonio Gramsci se llama, y hoy en día
ustedes escuchan hablar a muchos filósofos políticos, a muchos pensadores que dicen, esto es gramscismo, de tomo y lomo, lo que están haciendo ahora, porque Antonio Gramsci cuando estuvo preso dejó un montón de leyes, de normas que seguir para poder conquistar una cultura. Y estamos viendo que se están cumpliendo hoy en Occidente en sí, ¿cierto? Entonces podemos ver que el ataque que dieron a Occidente fue hecho de esa manera. ¿Por qué? Este comunista, Antonio Gramsci, que entre paréntesis es el único comunista que yo respeto, porque era una persona inteligente, fue un visionario, él miró lo que estaba pasando y concluyó, y todas sus conclusiones fueron acertadas, y, y digamos, y hasta el momento, todo lo que han dejado por escrito lo han ido haciendo y se ha ido cumpliendo. O sea, dejó unas muy buenas armas a los comunistas para poder destruirnos a nosotros, a Occidente. Entonces, es una persona inteligente la que trabajó, ese tipo de personas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Antonio Gramsci, cuando salió de la cárcel, estaba feliz porque vio que el comunismo se hizo una realidad en Rusia, ¿cierto? Entonces él fue para allá, feliz, lo recibieron y todo, y vio que el comunismo se estaba haciendo realidad, aquí, acá, bla, 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 vio todo esto, y después dijo, pero no quiero ir a las capitales, quiero ir a los lugares rurales, a los lugares campesinos. Y él fue, y después de darse un paseo por todos lados, vio cómo funcionaban todo, y él fue y concluyó y dijo que esto se va a colapsar, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la gente todavía sigue orándole a Dios, la gente campesina, en donde los tentáculos del Estado no llegan tan lejos, no alcanzan a agarrar con tanta fuerza, digamos, en aquellos lugares remotos, se dieron cuenta que las familias seguían siendo tradicionalistas, seguían siendo conservadoras, seguían siendo monogámicas, ¿cierto? Seguían siendo cristianas, le seguían orando a Dios, no al Estado. Y él se dio cuenta de que esto va a colapsar porque este tipo de gente todavía no le tiene una adhesión al Estado como se la debe tener. Entonces, él pensando esto, dijo, esto va a colapsar. Entonces, la manera en la que ustedes deben infiltrarse en Occidente es de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces, se dieron cuenta que a Occidente no se le podía ganar en una guerra armamentística, pero se dieron cuenta cómo colapsar un país desde dentro, con este virus ideológico, esta norma, estas cartas que dejó Antonio Gramsci, este libro, digamos. Destruye sus valores y automáticamente se irá desmoronando. Y hoy en día nosotros estamos viendo esto, ¿cierto? Vimos que los jóvenes están desvalorados completamente, desmoralizados, no tienen ética, no tienen moral, no tienen respeto, no tienen nada. ¿Por qué? Porque hemos dejado de que poco a poco este tipo de pensadores, que uno los mira y uno se ríe de ellos, pero mientras tú te ríes y mientras el error que cometió Occidente, ahora vamos a hablar de él, fue que mientras Occidente hacía cuentas, o sea, manejaba las finanzas, este tipo de personas hacía cuentos, o sea, manejaba la educación de los jóvenes, y hacía un trabajo que han estado haciendo desde 1990, desde que colapsó el muro de Berlín, hasta el día de hoy, han pasado 30 años, más de 30 años, entonces se tomaron el tiempo de trabajar una generación entera de la historia, y hoy en día está erosionando esto y estamos viendo cómo estamos pagando las consecuencias de no habernos preocupado de contar una historia buena y de no educar bien a los hijos de aquella época, ¿cierto? Entonces, él es Yuri Bezmenov, él fue un ex agente de la KGB comunista. Él traicionó al Partido Comunista y se fue a Estados Unidos como afiliado, como protegido político. Entonces llegó allá y contó historias de lo que hacían, un montón de cosas, cuáles eran los planes que estaban haciendo y todo eso. Entonces él dice, estas son palabras de él, solo el 15% del dinero y del tiempo de mano de obra destinado a la KGB, o sea, lo que se llevaba la KGB, se dedica al espionaje como tal, o sea, lo que nosotros vemos en las películas, estos agentes secretos que iban para otro país, se disfrazaban, sacaban información, solamente el 15% se enfocaba en eso. El otro 85% es un proceso lento que nosotros llamamos subversión ideológica o medidas activas o guerra psicológica, que significa básicamente cambiar la percepción de la realidad de todo americano, desde todo americano. Basta una extensión tal que a pesar de la abundancia de información, nadie sea capaz de llegar a conclusiones sensibles, que en el interés de defender a sí mismo, a su familia
o a su comunidad o a su país, ¿cierto? Entonces estamos viendo esto hoy en día, ¿cierto? Estamos viendo que tenemos tanta información, miren lo que es, lo que voy a decir, porque lo van a encontrar un poquito ilógico, un poquito irrisorio. Tenemos tanta información que hoy en día estamos desinformados completamente. ¿Por qué? Porque es tanta la que nos llega que nos enreda, nos confunde. Y eso es lo que ellos querían lograr de esta manera, que él está bien, él está mal, separar a la familia, y hoy en día nosotros vemos familias separadas por ideologías, familias separadas por partidos políticos, familias separadas por pensamientos religiosos, por un montón de cosas, y eso es lo que querían ellos, ¿cierto? Confundir tanto al joven, mandarle un cierto tipo de información al hijo, un cierto tipo de información al padre, un cierto tipo de información a la madre, y que cada uno se peleen entre ellos mismos y separar a la familia en sí. O sea, esto era un trabajo que han estado haciendo durante los últimos 30 años. En vez de atacar con balas, atacaban con ideas, ¿cierto? Esta era la batalla cultural. Ellos la entendieron desde Antonio Gramsci hasta el día de hoy. Debían apoderarse de los medios culturales, la prensa, el entretenimiento, Hollywood, las artes, Disney, la escuela, las universidades y hasta en los deportes, ¿cierto? Estamos viendo hoy en día de que los deportes están infectados de ideologías, de que no dejan entrar a este man porque es un trans, déjenlo entrar, son unos racistas. Aquí tenemos a los jugadores afrodescendientes que se inclinan, levantan la mano en honor a Black Lives Matter, a un montón de cosas. Entonces vemos que también en el deporte, que algo que debería ser completamente físico, digamos, de competencia sana, se está convirtiendo en un campo de batalla político, porque hasta en eso se están metiendo. O sea, es increíble cómo estamos viendo este tipo de lobby, cómo se maneja, ¿cierto? Y ella es Patrick Colors, ella es cofundadora de Black Lives Matter, y ella asume, ella dice, nosotros somos marxistas entrenados, we are trained Marxists. Ellos saben lo que tienen que hacer, ¿cierto? Y ella es una persona que para ser autollamada, que ella se dice llamarse referente de los negros oprimidos, ella, con todo lo que ha ganado, con su lobby político, tiene una fortuna inmobiliaria de más de 4 millones de dólares y aumentando. Estas personas son privilegiadas. Y si nosotros vemos algo en común, el logo de Black Lives Matter, el logo del movimiento feminista y el logo del comunismo clásico, ¿qué es lo que tienen en común? Puñito arriba, el puño arriba, ¿cierto? O sea, son ideas muy parecidas, o sea, saben lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cuál fue el error de los sectores conservadores, los sectores de derecha en sí? Yo digo sectores de derecha en general, ¿cierto? Porque vemos hoy en día que también la derecha está haciendo funcionar a este tipo de personas, y cuando me refiero a derecha, me refiero a aquella gente republicana, aquella gente cristiana, la que todavía está, porque hoy en día la gente de derecha también está, la derecha liberal está en pro de aborto, en pro de un montón de filosofías. Entonces, yo me refiero a los sectores conservadores. ¿Cuál fue los sectores, el error que cometieron ellos? Con la caída del muro, creyeron que ya habían ganado la guerra. Se centraron solo en lo económico y permitieron que esta nueva izquierda se filtrara con estas nuevas cuestiones culturales. Gran error. Hoy en día, las escuelas, las universidades y Hollywood, etcétera, un montón son centros de adoctrinamiento marxista, ¿cierto? Estamos viendo cómo hoy en día en la escuela te están enseñando una historia que no deberían enseñar, a odiar al hombre blanco, a odiar al conquistador, a odiar a Colón, si tú eres indígena, no importa que hayas sido una persona que sacrificaba gente, más de 30.000 personas al año, no importa, tú eres bueno, eras noble. Ellos vinieron a quitarte todo, te contaron una versión de la historia, que tú eres así porque hay otro que es rico que no te deja prosperar, entonces tú eres una víctima. Ahí vemos un montón de jóvenes que hoy en día están lanzando piedra, están lanzando bombas molotov, están odiando, no saben por qué, ¿cierto? No saben por qué lo hacen. Sí, pero nosotros sí sabemos por qué. Es porque lo han educado de esa manera, a que odie. No sabe a qué odia, pero odia algo, entonces quiere destruir. Entonces, ese fue el error que nosotros que nosotros cometimos. Haberle entregado la cultura a ellos, haber entregado la educación a ellos, ¿cierto? Es un trabajo a largo plazo. Ellos lo tenían pensado. Hoy en día nosotros estamos desesperados intentando votar por un político que por favor nos dé un poco de respiro, un aire, algo más, un poco más de relajo, digamos, pero estamos viendo eh, cómo ellos ya están trabajando desde mucho tiempo atrás
y vemos que es mucho más peligroso, ¿cierto? Dice, en un ataque violento y repentino, nosotros nos ponemos a la defensiva de manera inmediata, ¿cierto? O sea, si nosotros estamos sentados acá conversando o estamos en un grupo reunido y de repente cae una bomba, nosotros obviamente vamos a salir corriendo, porque es un ataque repentino, un ataque violento. Pero en este caso, mientras tus hijos están mirando la tele, las redes sociales, mientras tus hijos están en la escuela, bombas van cayendo en su cabeza y nosotros no nos estamos dando cuenta. O sea, es un trabajo lentito, lentito, de subversión ideológica. Eso es lo que quieren lograr ellos. Es una batalla lenta, lo cual lo hace más peligrosa, ¿cierto? Poco a poco estas ideas y percepciones de la realidad se van moldeando a lo que ellos buscan. Y hoy en día estamos viendo las consecuencias de eso. Lo que una generación tolera, la siguiente lo abraza, ¿cierto? Si seguimos tolerando que se estén metiendo con nuestras libertades fundamentales, vamos directo hacia un abismo, ¿cierto? Hoy podemos ver como todas estas ideas, estas filosofías que hace 10 o 15 años atrás eran imposible que penetraran en la sociedad, las vemos que hoy en día son aceptadas, aplaudidas por esta nueva generación, ¿cierto? Estamos viendo que hoy en día ver a una persona declararse abiertamente que le gustan niños, por ejemplo, ah, sí, qué valiente, y antes se iba preso, era despreciado por toda la comunidad, ¿cierto? Porque nuestra generación no se encargó de entregarle ese tipo de valores a la generación nueva, son muy pocos los que hicieron eso, entonces, y los que lo hicieron de manera débil y se encargaron de que la educación, en general, la educación estatal, la pública, educaran a sus hijos. Entonces hoy en día sus hijos están abrazando muy orgullosamente, muy feliz, están abrazando este nuevo tipo de filosofías que hace 10 años atrás o 15 años atrás serían imposibles que penetraran en la sociedad. En esta batalla cultural, el objetivo no es físico, sino con las mentes de los jóvenes y los niños, ¿cierto? Es un ataque a la familia. Aquí vamos a comenzar con las esferas que buscan atacar en sí. Los promotores de estas ideas, para poder cambiar la percepción de la realidad, atacan los fundamentos de nuestra civilización. Los cimientos de nuestra civilización son la familia tradicional, ¿cierto? Es un ataque a la familia, ¿cierto? Según los marxistas, el origen del capitalismo y la propiedad privada venían de la mano con la familia monogámica, ¿cierto? O sea que el origen del mal fue gracias a un hombre que se casó con una sola mujer y se le ocurrió tener hijos, y entonces por consecuencia él quiso tener más cosas, ¿cierto? Quiso darle una mejor cosa a su familia, a su clan, quiso trabajar, quiso tener una casa grande, quiso tener todo para que su familia viviera bien. Imagínense qué maldad, cómo se le ocurre haber pensado eso, ¿cierto? Eso es lo que piensan los marxistas. Entonces, el origen del capitalismo es eso, es eso, que viene de la mano con que una mujer y un hombre se casaron, una familia monogámica, y se le ocurrió tener propiedad privada. O sea, eso es lo que... Entonces, para poder colapsar el capitalismo, tenían que destruir sus bases, y parte de esta era la familia monogámica, ¿cierto? Para destruirla había que liberar a la mujer de su marido por medio del feminismo y a los hijos de sus padres por medio de la hipersexualización. Estamos viendo cómo hoy en día a los jóvenes de esta generación lo están bombardeando, literalmente lo están reventando a reggaetón de este morboso, ya lindando con la pornografía verbal, eh, con digamos, con imágenes vulgares, con artistas que son vulgares, que hacen un montón de cosas, que les gusta el dinero fácil. Vemos como hoy en día, hace poco, hicieron una encuesta y en América Latina, ¿cuáles son los trabajos más soñados de los jóvenes hoy en día? YouTuber, streamer, creador de contenido. ¿Por qué? Porque se piensan de que esa es la manera fácil de ganar plata, ¿cierto? De ganar dinero, de hacerse rico de un día para otro, y haciendo quizás qué cosa. Vemos hoy en día como jovencitas de no más de 18 años, por querer ganar más plata, hacen lo que sea al frente de una cámara y están perdiendo sus valores, están perdiendo un montón de cosas. Entonces, la hipersexualización va de la mano con este tipo de pensamiento. No es normal que artistas como Bad Bunny, digamos, como estos reggaetoneros tan vulgares, que ganen premios, sean tan reconocidos a nivel internacional, sean vistos como artistas de pronombre. ¿Por qué? Porque están apoyando todo este tipo de cosas, ¿cierto? También vemos que también separan a la mujer por medio de la idea feminista, sí. ¿Qué es lo que dice, qué es lo que te dice el feminismo? Tú eres buena porque eres mujer y el hombre es malo porque es hombre.
y punto. Esa es la base por la cual descansan este tipo de filosofía, ¿cierto? Entonces, automáticamente, si tú estás casada con una mujer, eres una esclava, y el hombre es tu opresor, ¿cierto? Es el símil entre el burgués y el obrero, pero ahora dentro del matrimonio, ¿cierto? El noble oprimido es la mujer y el malo empresario opresor es el hombre. Entonces el hombre siempre va a estar por encima de la mujer de una manera física, de una manera política, de una manera estructural, ¿cierto? Y aunque sí, según la Biblia, nosotros debemos tener certeza de que el hombre es cabeza del hogar, pero es para guiarla, es para protegerla, es para bendecirla, para dar la vida por su familia, no para servirse de ella, ¿cierto? Nosotros debemos amar a su mujer como Cristo amó a su iglesia, ¿cierto? Y él vino a servir, él no vino a ser servido. Entonces, esa es la concepción que nosotros tenemos como patriarcado, no somos aquellas personas que llegan a su casa y que nos sentamos en un trono y queremos que nos den comida en la boca, esa fantasía que tienen este tipo de mujeres. Entonces, o de este grupo, de este lobby, perdón. Entonces, están separando a la mujer del hombre a través de este tipo de filosofía, que tú eres buena, tú eres independiente, este hombre no te sirve, este hombre es malo, él te ataca, él no te deja crecer, prosperar. Entonces están separando a la familia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Divide y vencerá, ¿cierto? Ella es Alexandra Kollontai, ella fue una poeta, una referente cultural rusa en los años de la revolución, en los años del comunismo ruso. Dice, el Estado de los trabajadores acudirá en auxilio de la familia. Gradualmente la sociedad se hará cargo de todas aquellas obligaciones que antes recaían sobre los padres. Miren, quiero que lean esto y que analicen la nobleza que hay detrás, ¿cierto? O sea, acudirá al auxilio de la familia, ¿cierto? En la sociedad, o sea, ustedes los padres ya no van a tener que hacerse más cargo de esta molestia, de esto que le hace tan, de esto que les cuesta tanto, que es su responsabilidad como padre. Nosotros no vamos a hacer cargo, ¿cierto? O sea, tanta nobleza que hay o sea, escrito de una manera tan noble, con un fin tan diabólico, ¿cierto? Él es Anatoly Lunacharsky, él fue ministro de Cultura de la Unión Soviética, y él también dice, este pequeño centro educativo que es la familia, esta pequeña fábrica, toda esta maldición que llega a ser un pasado caduco. O sea, ellos buscaban destruir la familia, ¿cierto? Ellos la buscaban destruir, no es, como dije hace un rato, no es coincidencia de que la Rusia comunista sea los primeros en legalizar el aborto, porque aparte de ese tipo de leyes, se legalizaron un montón de leyes más que desmoralizaron a Rusia completamente. Drogadicciones, hipersexualización, aborto, eh, una cadencia en la moral, una inmoralidad que se estaba viviendo, un falso sentido de patriotismo, o sea, un odio a tu patria, ¿cierto? Entonces, es lo que pasó? Claro, ellos llegaron al poder haciendo todo este tipo de cosas, pero cuando estaban en el poder, les cayó, como dije hace un rato, el golpe de realidad, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cuando quisieron defender a su nación, se dieron cuenta que la juventud estaba toda demoralizada, no quería pelear por un país que odiaban, porque ellos mismos habían sembrado esa semilla. Entonces, qué es lo que se dieron cuenta? Que toda su idea, a la hora de medirlo con algo real como una guerra, un conflicto, una crisis, no servía para nada, ¿cierto? Solamente sirvió para que ellos llegaran al poder en sí. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Stalin? Porque Lenin ya había muerto, ¿qué fue lo que hizo Stalin? Fue cambiar completamente. La madre que da harto hijos es un orgullo para Rusia, los jóvenes que aman a su patria, la madre Rusia son los mejores, leyes en pro de la familia, leyes en pro de la familia conservadora, leyes anti-inmoralidad, o sea, que los jóvenes no estén demoralizados, cambiaron completamente la tortilla, la dieron vuelta completamente, pero ahora no con un enfoque cristiano, sino con un enfoque estatista, ¿cierto? Si tú eres un buen hombre, eres un buen hombre para el Estado. Si tú eres una buena madre, es para el Estado. Tus hijos son para el Estado, para la madre Rusia, la madre patria, ¿cierto? Rusia es tu madre y nosotros somos sus hijos. Entonces, ese era el eslogan que cambiaron, pero cambiaron de ser libertinos completamente a ser ultraconservadores porque se dieron cuenta que el conservadurismo, a la hora de una crisis, es lo que saca adelante a las naciones, ¿sí?
¿Por qué buscan destruir la familia? Ellos saben que la familia es un resguardo frente al adoctrinamiento estatal y a lo que el Estado busca enseñar. Por ejemplo, este ejemplo yo ya lo he dado antes. Llega un niño al colegio, del colegio, perdón, llega a su casa y le dice a su papá, papá, en el colegio me enseñaron que 2 más 2 son 5. El papá, ¿qué va a hacer? Le va a dar un zap y le va a decir, no, estás mal, 2 más 2 es 4. Que no te engañen, 2 más 2 es 4. Ah, listo. Al día siguiente el niño va a llegar al colegio y va a decir, papá, en el colegio me enseñaron de que si me corto mi zona genital, me la puto, me la mutilo y me lleno de hormonas como si fuera un pollo de Monsanto, me voy a convertir en mujer. El papá va a llegar y no le va a dar uno, le va a dar dos. Tú. Mentira. Eso es mentira. Tú naciste siendo niño y vas a morir siendo un varón, un hombre. Tú no puedes cambiarte de sexo, aunque te mutilen, aunque te hagan todo. No puedes. Eso es imposible, ¿cierto? Entonces, la familia es el último búnker, el último resguardo ante este tipo de ataques, ¿cierto? Entonces, por eso que buscan intrometerse. Hoy en día estamos viendo cómo las leyes que se están haciendo aquí en Colombia son para intrometerse de una manera tan violenta en la familia, que el bienestar familiar, el niño que le dieron un chancletazo, y el bienestar familiar se lleva al niño, al padre, lo prohíban ver, aquí acá, un montón de cosas, al niño lo miraron feo, ¿qué hicieron? Mantienen amenazadas a las familias, y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque están buscando meterse más que controlarlo, hoy día lo que quieren es plantar una semilla mental para informar de que yo tengo dominio sobre este espacio, sobre la familia. Eso es lo que quieren lograr, de llegar y decir, no, portémonos bien porque el gobierno nos va a llegar a hacer algo. Y eso es lo que ellos quieren, que nosotros pensemos eso. Si quitas a la familia de su lugar, el Estado se queda libre para adoctrinar a los niños. Y hay algo que hay que tener claro, los niños se creen todo, o sea, se creen todo, todo, absolutamente todo. Es la misión de la familia cuidarlos de todo este tipo de filosofías erradas que absorben desde afuera, absorben en la tele, absorben en todos lados. Yo no estoy diciendo que aíslen a sus niños como si fueran este niño burbuja, digamos, que encerraron en una burbujita. ¿Por qué? Porque va a ser muy difícil después en un futuro. Ya no vas a poder, digamos, eh, no vas a poder cuidarlo siempre. Eso va a ser obvio. Lo que sí va a llegar un punto en el que ya dejar de protegerlo de todo, en el que comiences a inyectarle este anticuerpo, ¿cierto? El niño va a llegar, va a ir por la calle y el niño te va a preguntar, papá, ¿por qué estas dos personas del mismo sexo se están besando? ¿Por qué estas dos mujeres hablan así, tan mal de sus padres? Entonces tú vas a tener que dejar que el niño vea eso, pero a la vez le vas a explicarle, hijo, este es un pensamiento que piensa esta, que busca este tipo de fin, piensan de esta manera, es por eso que dicen esto, hacen esto, se visten de tal manera o hacen este tipo de accionar, digamos, ¿cierto? Entonces va a llegar un punto en el que el niño tú vas a tener que inyectarle de a poquito, de a poquito, de a poquito, para que él entienda, él vaya entendiendo el mundo en el que está rodeado, ¿cierto? Y no se deje engañar por nadie. Nuestro rol como padre es ese. Ataque al patriotismo. A ver si la próxima semana termino con esta y la próxima semana sigo con los otros dos que me quedan. Ataque al patriotismo. Es muy importante esto, como estaba explicando, la izquierda odia al patriotismo. Por eso que Lenin, por eso que hoy en día vemos a jóvenes quemar su bandera, dañar, ultrajar los símbolos patrios, ultrajar monumentos históricos patrios, un montón de cosas porque odian la historia, odian de la manera en la que se hizo, por eso que ellos buscan cambiarla, buscan hacerla de otra manera. La izquierda odia al patriotismo, ¿cierto? Si se fijan bien, las diferentes marchas que han habido aquí en Colombia, cuando hay una marcha a favor del gobierno, de Petro, de toda esta gente de izquierda, se ven nulas banderas colombianas. Lo que sí se ven son banderas de lobbies, LGTB, se ven banderas indígenas, indigenistas, se ven banderas comunistas, banderas feministas, banderas, un montón de cosas, pero no se ven banderas colombianas. Todo lo contrario a las personas que cuando salen a marchar salen en contra del gobierno, ¿cierto? Son gente patriota, andan con banderas colombianas, camisetas, porque ellos se sienten orgullosos de lo que ha pasado en Colombia, con su alto, con sus bajos, llegamos hasta acá gracias a Dios, ¿cierto? César Vidal, en su libro Un mundo que cambia, infiere que ya no es comunismo versus capitalismo, ya no es el pobre contra el rico, sino que es globalismo contra patriotismo, ¿cierto? Ya no estamos en una guerra fría. Dejemos pensar que esto es económico. ¿Por qué?
Bueno, el nuevo dios mamón se llama globalismo. ¿Ya? Hay algo que hay que tener claro, el globalismo. Ahora, ¿qué es el globalismo? Es una ideología geopolítica que busca que la administración política de todos los países caiga en manos de un grupo pequeño, centralizado, ¿cierto? Que tenga más poder que los propios estados-nación. Ellos vendrán a decirle a los líderes políticos qué leyes y normas imponer en nuestro país. O sea, son un grupo de personas macromillonarias, empresarios full, que legislan en pos de su bolsillo. O sea, si en este país hay tal riqueza, no me conviene que amen su país porque van a querer tener esa riqueza. Entonces, le invierto plata a un montón de lobbies políticos, de partidos políticos, para que estos hagan propaganda y yo poder meterme con mi empresa, digamos, a extraer todos los bienes de esta nación. Piensan de esa manera, no les interesa cuántas personas se mueren en protesta, cuántas personas son heridas en protesta, cuánta propiedad privada, cuánto bien se destruye, con tal de que ellos cumplan su objetivo filosófico, lo van a hacerlo. Entonces tienen tanto poder que son capaces de cambiar las normas y las leyes de los países donde van a hacerlo. Hacen esto a través de organizaciones que supuestamente son de beneficio para la humanidad, como la ONU, la Organización Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, todo este tipo de cosas que se ven tan buenas. Ay, que los de la ONU hablaron, no saben nada, ¿cierto? Ya no es una lucha economicista, ya que empresas multimillonarias están jugando en pro del globalismo. Vemos que Amazon, Facebook, Apple, Google, y también vemos un montón de marcas prestigiosas de mucha plata, están jugando en pro de esto, que le gustaría que todo funcione bajo un solo gobierno global. ¿Por qué no? ¿Cierto? Porque quizá ustedes están escuchándome decir, ¿por qué no? Si a lo mejor es bueno que este tipo de ideas se lleven a cabo, que un grupo de gente, si son empresarios, saben gobernar una empresa, quizás saben gobernar un país, ¿cierto? ¿Por qué no? Para comenzar, son personas ineptas, personas que no saben lo que hacen, ¿cierto? Esta pandemia, lo que pasó hace poco, demostró que no sirven para nada, y todo lo contrario, son personas que evidentemente sirven a intereses políticos específicos. Ahí eh, tenemos todas las cosas que nos obligaron a meternos en el cuerpo para poder experimentar no sé qué, hacer un control, un montón de cosas, ¿cierto? No conocen nuestra cultura, no hablan nuestro idioma, no comparten nuestra religión. Es más, odian el cristianismo. Se cargan porque el cristianismo es la única filosofía religiosa que va en contra del totalitarismo, ¿cierto? En contra de los pensamientos babilónicos, de construirse una torre de Babel. Lo que Dios dijo es, espárzanse, no se junten. Es malo que el hombre se junte, porque el que se gana en la cima es un tirano. Entonces odian al cristianismo, no conocen nuestro país. Entonces, ¿por qué vamos a venir? ¿Por qué ellos van a venir a dictar lo que mi país debe hacer y lo que no debe hacer? ¿Cierto? O sea, ¿desde cuándo nosotros hemos permitido que personas sin patria, personas sin moral, personas sin Dios, vengan a decirnos qué está bien y qué está mal? Esto es culpa de nosotros los cristianos, que hemos dejado que este tipo de gente agarre tanto poder que hoy en día estamos jugando bajo las reglas de ellos, ¿cierto? Destruir el patriotismo a través del egoísmo. Agustín Laje dice, la izquierda es la religión laica de los resentidos sociales, o sea, la envidia. La envidia es el mover de este tipo de gente en sí. La antivirtud es esta religión que es el egoísmo, ¿cierto? Esta es una frase de Los Cuatro Amores, del libro de C.S. Lewis. Dice, así como la familia nos hace posible dar el primer paso más allá del amor egoísta, el amor a la patria nos hace posible dar el primer paso más allá del amor familiar. O sea, yo estoy solo, hago familia, y esta familia me permite a mí salirme de mi egoísmo propio, porque ya no estoy trabajando ni velando por mí, sino estoy velando por mi familia. El amor a mi patria, el amor a mi comunidad me permite dejar de ver que solamente mi familia, sino hay más gente, está mis vecinos, mi comunidad. Entonces, el amor a la patria te permite salir del egoísmo, ¿cierto? Entonces, lo que quieren ellos es mantenerte a ti, que a ti te deben, tú eres la víctima, tú eres esto, a ti te deben hacer esto, te deben. Solamente tú, es un pensamiento egoísta. Entonces, no importa cuántas personas mueran o cuántas personas se les quite su libertad con tal de que me den lo que me deben, ¿cierto? Entonces, eso es muy importante. Destruye el amor a tu patria y destruye el amor a tu familia y te quedas completamente inofensivo. Esto ya lo vamos a ver la próxima semana porque ya estamos sobre el tiempo. Ya no nos quedan dos, que es el ataque a los valores
y el ataque al cristianismo. Lo vamos a ver este miércoles. Cómo están atacando este tipo de esferas también, de valores, de instituciones, ¿cierto? Entonces, dejo de compartir. Entonces, estamos viendo cómo estamos siendo atacados. Es importante que veamos, que conozcamos cuáles son las estrategias del enemigo que está atacando para poder defendernos, ¿cierto? Entonces, nos vemos el próximo miércoles. De verdad, muchísimas gracias por todo. Bendiciones a todos del Altísimo y de verdad, muchas bendiciones. Nos vemos.